Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Análisis de la Z a la A. Esta mañana Aníbal Acevedo Vilá y esta servidora estamos de vuelta y hoy tenemos, desde mi perspectiva, un programa especial. Tenemos a una persona invitada que, otra vez desde mi perspectiva, es especial porque ha hecho tanta diferencia en Puerto Rico. Ha levantado la voz por tantas personas que no tienen voz. Yo mismo te digo quién es. Aníbal, bienvenido. Saludos a los amigos que toda la semana nos ¿Y las sintonizan. amigas las vas a saludar? A los amigos y a la o sea, ¿cuántos segundos van que ya cogí el primer regaño? I'm getting used to. No, pero en serio. Tú no me en escuchas Análisis de la Z en mi programa de radio. que ya no es tiempo de mi que programa hables de en ellas mi y programa ellos. de radio todos los días empiezo bienvenidos, bienvenidas. Muy bien, Así que, muy bien. Gracias a todos y todas las que nos siguen, nos escuchan, nos comentan. Como siempre, nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Análisis de la Z a la A, si no se acuerda en las otras plataformas en las que estamos. Nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts. ¿Y el canal? Y todos los miércoles y viernes a las 10 de la mañana se retransmite por el canal 85 de Liberty. Y síganos en nuestras plataformas Aprendí por Molusco, que en YouTube lo que les debo decir es que le den a la campanita en nuestro canal de YouTube. Dijiste anteriormente. Pero hay que repetirlo siempre. No, pero deja de estar anunciando Molusco aquí. ¿Qué te pasa? No te pongas a pelear con Molusco. No te pongas a pelear con Molusco. Si tú supieras que lo conocí hace muchos años atrás, pero bueno, nada, ese es otro cuento para otro día. Y solamente para que sepan, esto de que a mí se me olvida en qué herramientas se puede encontrar Análisis de la Z a la A, yo dejo que Aníbal se lo crea para que él se sienta que está aportando Zoe, algo. tú no sabías lo que era Spotify, tú todavía estás... Pero Aníbal, ¿en serio? Sí, ¿En serio? Tú no sabías lo que era Spotify. Claro que yo sabía, lo que pasa es que yo uso Pandora. Tú todavía estabas... todavía está en Pandora, ya nadie está en Pandora. Nuestro invitado nos va a decir... Eso es verdad, yo sigo en Pandora y con orgullo. Bueno, nada, ya Aníbal dijo, nuestro invitado, déjenme presentarle, con nosotros está Pedro Julio Serrano, a quien conozco hace unos añitos y me alegra tanto que haya aceptado nuestra invitación. Hoy vamos a tener un programa que aquellos y aquellas que no conocen mucho del tema de la comunidad LGBTIQ+, por favor, escuchen con mucho respeto, porque Pedro Julio nos va a enseñar sobre este tema, que es un tema que divide a Puerto Rico, pero vamos a tener la capacidad para escuchar y entonces tomamos decisiones. Voy a decir más. Conforme a la información. Si usted no está ¿Tú me dejas terminar la oración? Sí, dale. Gracias. Toman decisiones a base de la información que Pedro Julio comparta con nosotros. Ahora, Aníbal. Yo iba a decir, gracias por darme permiso, Okay. Que si usted no piensa como Pedro Julio o tiene dudas o piensa que este tema no le interesa, pues precisamente usted es el que debe quedarse escuchando, viendo la edición de, de hoy. Eso es un buen punto. Bienvenido. Un abrazo desde acá, de verdad que sí. Qué bueno que estás aquí. Es un placer para mí estar con ustedes y pues vamos a hablar de la Z a la A, porque ahí están todas las siglas de la comunidad LGBTQ+, están incluidas ahí. Así que aquí estamos. Mira, y Pedro Julio... ¿Tú escuchas Pandora o Spotify? No, Spotify. Ay, sí. qué bueno. Hace muchos años. Sí. Yo creo que Pandora yo no me acuerdo ni cómo entrar. No tengo ni el username. Pues yo te puedo enseñar ahorita cuando terminemos. Pero déjame decirte, ya las personas que nos escuchan, que nos ven, están acostumbrados porque Aníbal se cree que él es dueño de, tú sabes, de todos los escenarios donde él va. Y aquí en Análisis de la Z, yo soy la dueña. Él será dueño de su programa de radio en Radio Isla todos los días a las 5 de la tarde. Gracias por la promoción. Lo estoy haciendo así para que más gente te vea. Pero de todas formas, nada, es con mucho cariño y respeto que tenemos esta dinámica. Ok, Pedro Julio, la gente sabe quién es tú, la figura pública. Vamos a darle un poco para atrás a la historia. Cuéntanos quién es Pedro Julio, el ser humano, desde chiquito y cómo va creciendo, etcétera. Pues mira, yo desde pequeño yo fui líder en mi escuela. Yo fui presidente de mi clase graduanda. ¿De dónde? En Colegio La Piedad, en Isla Verde. Ah, Isla Verde. Que dejó de existir. Otra de las cerradas. Sí, otra de las ajá. cerradas. Dejó de existir, pero ahí fue donde yo estudié. Sí. Fui presidente del colegio estudiante, de la clase graduanda, el consejo de estudiantes. A los 13 años organicé una marcha porque habían matado a Natalio Bayoneta Artac,
que era un joven que fue asesinado cuando estaba entregando un video en estos... antes habían, para dejar los videos por Servicarro. Sí. Ajá. Y lo matan ahí. Y entonces nosotros hicimos una caminata que fue desde el colegio hasta el Capitolio. Porque él estudiaba en el colegio. Estudiaba en el colegio. Wow. Y entonces, me suena el nombre, pero sí, no recuerdo el incidente. Pero sí, él vivía también en la urbanización Villamar, que fue donde yo me crié. Y entonces hicimos esa marcha y llegamos hasta el Capitolio. En aquel entonces estaba Nancy Reagan y estaba Lila Mayoral, que tenían una campaña en contra de las drogas muy amplia. Así que nosotros hicimos esta caminata, ¿verdad? Pues para levantar la conciencia sobre las drogas. Lila Mayoral nos acompañó. Allí estuvo Hernández Agosto, estuvo Ronnie Jarabo, estuvo algunos. ¿Y tú tenías 13 años? Tenía 13 años. Así que desde entonces ya yo estaba formando estos revoluces. Entonces luego entró a la Universidad de Puerto Rico, estudiando allí. Conozco a quien fue mi primera pareja. Me pide que nos vayamos a hacer la prueba de VIH. Yo salgo positivo, él sale negativo. Una de las cosas que a mí me salvó de todo esto fue que él me dijo, nada cambia. Esto nada cambia. Llevábamos un mes saliendo. Y tan pronto él salió negativo, ¿verdad? Él era enfermero y me dijo, no te preocupes, que vamos a hacer todo bien y todo va a estar bien. Al día de hoy sigue siendo negativo. Tuvimos 2 años y medio de relación. La relación terminó por otras razones, no por el VIH. Así que yo creo que ese amor de aceptarme, ¿verdad? Con mi diagnóstico en ese momento, me ayudó a mí, primero, a entender la vida mejor y segundo, a convertirme en activista. Porque en aquel entonces, en el 1994, primero yo dejo la universidad porque me afectó muchísimo. Yo no terminé mi bachillerato. Pero más allá de eso, yo pensaba que yo me iba a morir. Porque era una sentencia de muerte. Sí, exacto. En aquellos tiempos. Era así. De hecho, cuando yo me entero, estaba estrenando la película Filadelfia. Y también, no sé si se recuerdan, claro que estaba The Real World, que estaba Pedro Zamora, que también era un muchacho que había sido diagnosticado de VIH y muere también, ¿verdad? Así que esos son mis 2 referentes. Filadelfia, que se muere Tom Hanks, y Pedro Zamora, que se muere también. Así que yo dije, yo me voy a morir, así que tengo que hacer algo con mi vida. Y entonces ahí, pues en el 1997, eso fue en 1994, en 1997, entre 1994 y 1997, yo estuve dando charlas sobre VIH en las escuelas públicas y en las universidades para concienciar a la gente de que esto le podía pasar a cualquiera. Y en el 1997 presenta el representante de P. Jiménez Jr., presenta el proyecto de la Cámara 1013, que era para prohibir lo que ya estaba prohibido, que era el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y entonces yo decido ir a deponer las vistas públicas. Nunca lo había hecho, así que yo, muy arrojado, pedí un turno y fui a deponer. Estando allí me di cuenta que en ese estrado de la Cámara yo no veía a nadie que se pareciera a mí. Así que entonces yo, como era PNP de toda la vida, porque mi mamá me había inculcado y me había metido en el partido y yo pues fui funcionario de colegio y todo lo demás, pues entonces decido aspirar a la Cámara de Representantes por acumulación de manera abiertamente gay y VIH positivo. Así que, por el PNP. Por el PNP, en aquel entonces. Luego podemos hablar un poquito pero para que la gente sepa que en aquel entonces yo era estadista y era, ¿verdad?, PNP. Obviamente ya no soy PNP y tampoco soy estadista. ¿Pero por qué? Porque en ese caminar, bueno, ¿verdad? En el PNP hubo la homofobia. Edmundo dijo que un hombre que no quería ser hombre y que quería ser mujer no podía ser candidato político. Entre otras cosas, había una homofobia muy grande. Yo decido salirme del PNP. Por eso, pero pierdes la primaria, ¿no? No entré a la primaria porque yo me salgo del partido. Eso es lo que no recordaba. Y busco aspirar de manera independiente, pero en aquel entonces una candidatura independiente era imposible. Sí, era como que claro. Así que entonces yo decido crear la Puerto Rico para Todos y Todas, que es la organización que se funda para trabajar no tan solo por la comunidad LGBT, sino también por la justicia social. Porque nosotros sabemos que las luchas son interseccionales. Correcto. O sea, yo no soy mujer, pero soy feminista. Yo no soy visiblemente negro, pero soy antirracista. Yo no soy inmigrante en mi país, pero estoy a favor de la lucha, ¿verdad?, en contra de la xenofobia. Así que en esa visión se crea Puerto Rico para Todos. Y entonces desde ahí yo pues despunto en el activismo, estoy en la Fundación de Derechos Humanos, en otras cosas. O sea que el espacio que yo abrí, ¿verdad?, históricamente, y lo digo, ¿verdad?, con humildad, ¿no?, porque fui el primero que lo hizo, pues no se podía cerrar y entonces decido seguir en el activismo. Y ya yo llevo ya casi 30 años en esta lucha, porque mi candidatura yo la anuncié cuando tenía 23 años nada más. Imagínate. Déjame ir un poco para atrás y recuerda que estamos hablándole a un público que no necesariamente conoce mucho del tema. Y si te hago alguna pregunta que no quieras contestar, con toda libertad me dices, yo no te voy a contestar eso. Pero todavía hay gente
que no sabría cómo manejar si su hijo o su hija le dicen, ¿sabes qué, mamá? Yo soy de la comunidad. Y para que compartas si te sientes cómodo con nuestro público, ¿cuándo tú te das cuenta? ¿Se lo dices? ¿Cuál es la reacción? ¿Y qué puede hacer papá y mamá si hoy su hijo o hija le dicen esto? Qué bueno que me lo preguntas porque yo creo que yo he tenido muchas luchas en la vida y yo creo que la que más me siento orgulloso es la transformación que yo tuve en mi familia. Cuando yo salgo del closet, yo lo sabía desde pequeño, desde niño. ¿Que sí? Desde niño. Yo sabía, a mí me gustaban los nenes. Cuando yo era nene, me gustaban los nenes, no me gustaban las nenas. Obviamente vengo de una crianza católica, una crianza conservadora. Me dicen que me tienen que gustar las nenas. Yo le escribía cartas de amor a las nenas y me enamoraba. Yo que les pedía ser novia, ninguna quiso ser mi novia. Yo creo que sabían lo que había. Y entonces finalmente a los 17 años tuve una novia. Entonces, estando con ella, un día estábamos en mi casa, nos estábamos besando y ella se me abalanza en el sofá. Y entonces yo digo, espérate, déjame decirte algo, yo no creo que esto es lo mío, a mí me gustan los nenes, no me gustan las nenas. A los 17. A los 17 años. Entonces ella me dice, no, pues estoy aquí, si puedo hacer algo para cambiarte, pues aquí estoy. Y yo le dije, no hay nada que cambiar, lo que quiero es que seas mi amiga y que me apoye. Así que... Déjame pararte un momento porque creo que... Desde joven yo he escuchado, y ya no tanto, pero yo creo que la gente ha ido madurando y entendiendo, incluyendo a esta servidora, pero antes se decía que si la preferencia sexual, hoy exigimos que se diga la orientación sexual, un poco en esa línea. Hay cuánta gente que dice por ahí que eso es opcional, que eso tú lo decides. Háblanos sobre esto. Todavía un poco, que quizás es lo que la chica te quiso decir todavía. Exacto, ¿qué puedo hacer para...? Eso es cuestión de curarlo, o curarla. Claro, y vamos a cambiarte. Y yo estoy aquí para apoyarte en la transición. Y yo, que fue un poco lo que la chica te dijo en ese momento. Me lo dijo. Y no lo dijo de mala fe, presumo. No. O sea, lo dijo con mucho cariño. Sí. Y porque ella, pues, me quería y quería mantener una relación conmigo. Pero obviamente a mí no me gustaban las nenas. Y yo creo que en el momento en que se me tiró encima fue cuando yo dije, espérate, porque ella va a querer que yo llegue más. Claro, yo no estoy para esto. Claro. Pero a mí me gustan los nenes desde pequeño. O sea, cuando yo era niño, me gustaban los niños. Lo que pasa es que obviamente, pues, por esta crianza. Pero la orientación sexual es algo que nace con el ser humano. No es algo que se escoge, ¿no? Y aún si se escogiera, debería estar igualmente protegida que si es algo que es innato, ¿verdad? Y que es inherente del ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros protegemos del discrimen cosas que nosotros escogemos. Por ejemplo, la ideología política, la creencia religiosa, son cosas que se escogen y sin embargo están protegidas constitucionalmente del discrimen. Así que de igual manera, fíjate, no lo había pensado. De igual manera, tendría que estar, ¿verdad?, protegida del crimen. Así que eso es algo que, por eso cuando se habla de esto, de si se escoge o se nace o se hace, pues para mí, pues sí, en mi caso yo nací así. Pero aún si yo lo escogiera, pues yo debería estar igualmente protegido, ¿no? Yo creo que la libertad del ser humano... Es libertad, exacto. Que está protegida en la Constitución, tanto la nuestra como la estadounidense, pues lo dice, que la libertad está protegida, ¿no? Así que en términos de eso, y en el caso mío, como te estaba hablando de mi familia... ¿Cómo la reacción de la familia? Pues mira, mis hermanos lo aceptaron muy bien. Uno de ellos me dijo, bueno, ¿cuándo tú te enteraste? Porque ya yo lo sabía. Así que, y el otro me dijo, ajá. ¿Y? Qué bueno, qué bueno. Entonces, luego fue lo difícil con mis papás. Mi papá y mi mamá... ¿Estaban casados? Estaban casados. Mi papá y mi mamá... mi papá es mi padrastro. Me cría desde los 2 años. Pero es mi papá. Y mi mamá, pues obviamente, que falleció hace 4 años. Pero cuando yo se los dije, pues ellos me dijeron, tienes que escoger. O vives bajo las reglas de esta casa, y una de las reglas de esta casa es ser heterosexual. Y digo, bueno, esa regla nunca me la han dicho en estos 17, 18 años de vida. Nunca me la habían dicho. Así que es una regla como que se inventaron, obviamente, por su creencia. Y yo decido irme de la casa. ¿A los 17? A los 18. Wow. Yo tenía 18. No vamos a decir, pero tú y yo tuvimos una conversación con un amigo hace unos días. Y dijo exactamente lo mismo. Ya tiene hijos gigantes acá. Pero trajimos este tema y dijo, si fuera un hijo mío, que sé yo qué, hasta los 18 años se hace lo que se hace en mi casa. En este momento. Pero esa regla de ser heterosexual nunca me la habían dicho. Así que era una regla tal vez implícita, porque ellos querían que a mí me gustaran las nenas, pero no me la habían dicho. Así que yo decido escoger mi dignidad y me voy de la casa. ¿No? Y yo tenía 18 años, yo
Yo trabajaba desde los 16 años, yo vengo de una clase media, ¿verdad? Donde yo tuve que trabajar desde los 16 años, trabajé toda mi vida, he trabajado toda mi vida. Yo creo que yo no he dejado de trabajar un solo día en mi vida. No he tenido un periodo donde no he tenido trabajo, afortunadamente, ¿verdad? Y entonces pues me voy. Luego de eso, yo me di cuenta que yo estaba exigiendo aceptación de mi familia y yo prácticamente los estaba obligando a que me aceptaran. Pero yo me di cuenta, si yo he cometido muchos errores en mi vida y el no aceptarme es un error de ellos, ¿cómo yo no los voy a perdonar? ¿Cómo yo voy a dejar de amarlos? ¿Cómo yo me voy a distanciar de ellos si ellos, ¿verdad? Ellos me han perdonado muchos errores que yo he cometido. Y sin yo pedir perdón. ¡Qué madurez! ¡Wow! Y en aquel entonces, imagínate, te puedes imaginar. Y entonces, pues yo decido acercarme a mi familia nuevamente, luego de que estuvimos distanciados un tiempo, ¿no? Y entonces la aceptación fue creciendo poco a poco, ¿no? Y el respeto, y no tan solo eso, sino que me vieron que yo, cuando se enteran del VIH, fue un golpe bien fuerte. Me Yo imagino. creo que yo nunca he escuchado un llanto más terrible en mi vida. De tu mamá. De mi mamá cuando se enteró. Me imagino, me imagino. No, Uy. no te puedo ni Hey, decir, no te puedo ni decir. Pero ese apoyo, ese amor, ¿no? Y el ellos ver que yo estaba dispuesto a enfrentarme a lo que viniera, ¿no? Y mantenerme firme en mi dignidad, los hizo a ellos entender. Entonces, cuando la gente empezó a verme en la televisión y todo lo demás, y la gente se acercaba a mi papá y a mi mamá y les decían lo orgullosas que estaban de lo que yo estaba haciendo, entonces ellos fueron reconociendo, mira, nuestro hijo tiene 2 pares y está haciendo unas cosas bien brutales, ¿no? Y entonces ese reconocimiento y esa aceptación fue creciendo tanto que entonces se convirtieron en activistas. Entonces ellos me acompañaban a la legislatura, ellos me acompañaban a las marchas de orgullo, ellos me representaban en ocasiones cuando yo no podía estar. Hubo una marcha bien grande que se dio para el 2013, que fue una marcha bien grande para los proyectos de ley, el 238 y el 488. Sí, el de Ramón Luis. Esos proyectos, yo no pude porque me estaban dando un premio en Estados Unidos y yo no pude estar en esa marcha. Mi familia me representó y mi mamá y mi papá Qué se treparon bello. con mis hermanos, se treparon en una pick-up en la parte de atrás del pick-up y dieron un discurso Wow. de el apoyo de la familia a la comunidad. Y eso era para visibilizar eso. Así que yo creo que mi mayor logro ha sido ese. Sí, definitivo. Ujú. Y pues entonces déjame pedirte que le hables a nuestro público, a papá, a mamá, que de momento tienen esta noticia, cómo trabajar con eso. Claro. Y la verdad, yo creo que una de las cosas más importantes que has dicho, Pedro Julio, es que tú reflexionaste y decidiste, no, espérate, todos cometemos errores porque yo los voy a castigar porque de momento no aceptan quién soy, déjame irlo trabajando. Yo creo que esa es la forma correcta, pero no Claro. sé, háblale a ese papá o esa mamá. Pues mira, yo creo que en muchas familias, dichosa la persona que pueda recibir aceptación desde el primer momento. Claro. O sea, eso sería extraordinario y yo creo que esa es mi invitación a los padres y madres que nos están viendo, es que amen a su hijo incondicionalmente. Correcto. Y cuando se ama incondicionalmente, eso es sin peros, sin obstáculos, sin nada, ¿no? Así que yo creo que esa debería ser la aspiración. Pero si no, mi familia pasó por el proceso de negación y rechazo a un proceso de tolerancia donde en la casa no se habla del tema y aquí no traigas ningún novio. Ajá. Tú puedes serlo, pero no lo traigas aquí. Ok. Y pasamos por esa etapa. Sí, sí. Y entonces luego pasamos al de aceptación, que era así, ya puede venir el novio, ya podemos hablarle del tema. Y llegamos finalmente al punto de celebración, que era celebrar quién yo soy con toda mi identidad, sin ninguna de mis identidades fuera. Y es un proceso que muchas familias van a pasar. Así que mi consejo es que la gente trate de pasar los primeros 3 procesos lo más rápido posible y lleguen a la celebración lo Sí, más pronto sí, posible. exacto. ¿Por qué? Porque el ser humano que yo soy, yo sigo siendo el mismo ser humano que yo era antes de yo decirle a mi familia que yo soy gay. Yo sigo siendo el mismo. Así que lo que tienen que entender es que yo sigo siendo su hijo. Y ese es mi llamado a esos papás y a mamás, que su hijo sigue siendo su hijo. Y si ya hay demasiado odio allá afuera, si ya hay demasiado rechazo, si hay demasiado de discrimen, el hogar, que se supone que sea el lugar más santo y más sagrado de una persona, pues debería tener amor y respeto, ¿no? Así que... Ese comentario tuyo de que ya hay tanto odio allá afuera me lleva a 2 comentarios, Pedro Julio. El primero es... Yo tengo 60 y yo veo hoy la vida muy diferente a como yo la veía hace muchos años atrás. Yo escribí una columna recientemente
Y comparto contigo que en la columna decía, y hoy reitero, con vergüenza. Hace unos años atrás a mí me preguntó alguien de la comunidad cuál era mi posición con relación a que parejas del mismo sexo adoptaran, tuvieran hijos o hijas. Y en aquel momento yo no me sentía cómoda. Pero la persona que me lo preguntó lo que hizo fue poner una semillita y yo empecé a leer, a entender y hoy no solamente que creo que en nada tiene que ver si es papá, papá, mamá, mamá, papá, mamá, lo importante es quiénes son y qué le enseñan a ese o a esa menor de edad, pero además yo, papá Dios me ha bendecido con amistades que tienen, ¿verdad? Casadas y casados y tienen hijos e hijas y yo he visto el trabajo maravilloso que están haciendo. Y te digo esto porque cuando yo estaba en el Senado, que compartimos en algunas ocasiones, yo recuerdo una mamá, cuando estábamos trabajando con el tema de las terapias de conversión, una mamá acercarse y decirme, ay, Zoe, llorando, tú no sabes lo que yo te agradezco que tú estés peleando contra las terapias de conversión, porque allá afuera, cuando mi hijo gay sale, yo tengo tanto miedo que no regrese, porque hay tanto odio, hay tanto... Y yo creo, Pedro Julio, que a medida que han ido pasando los años, esto ha mejorado, pero falta tanto. O sea, yo encuentro personas de todos los niveles, con mucha, con poca educación y con un discrimen tan horrible contra la comunidad. Y yo no sé, ¿tú te sientes esperanzado de que esto va a seguir mejorando? ¿Cómo tú ves esto? ¿Puedo complementarlo? Sí, sí, claro. Una de las preguntas que yo tenía, y me has recordado muchas cosas de tu entrada a la vida pública, era precisamente cómo te habías convertido en activista. Y porque yo conozco personas que brincan del activismo por la causa inmediata al activismo político más amplio, o otras al revés. Y tú básicamente arrancas de las dos simultáneamente. Correcto. O sea, es un caso único donde tú decides, yo voy a correr para representante por el PNP para defender a mi comunidad. Desde esa perspectiva, y es complementando la pregunta de Zoe, de ese 1900, ¿en qué año fue que te aspiraste? En el 97. Desde 1997 al día de hoy, ¿qué cosas concretamente tú sientes que son victorias ya, que no van a volver para atrás? Digo, no podemos nada anticipar y ahorita hablaremos de lo que está pasando en el mundo, porque lo tenemos en ¿Y qué luchas importantes todavía faltan? Pues mira, yo sí me siento esperanzado. Me siento esperanzado porque yo he visto el cambio en Puerto Rico. Desde cuando yo empecé, hace casi 30 años, ahora. O sea, yo he visto el apoyo de las familias a nuestra comunidad mucho más amplio, muchos más aliados y aliadas que están allá afuera, que están dispuestos y dispuestas a luchar a favor de nosotros. Yo me recuerdo cuando nosotros no éramos invitados a el saludo protocolar en Fortaleza y la primera persona que nos invitó fue Aníbal. Y eso marcó un hito, ¿no? Y son esos pequeños pasos que a lo mejor la gente puede pensar, un saludo protocolar es una tontería. No, sí. El saludo protocolar está dándole la bienvenida a nuestro país, a la gente que hace el país, ¿no? Y entonces que nosotros fuéramos invitados a ese saludo protocolar nos dio una plataforma que no teníamos. Es como una legitimación de que llegamos, ¿no? Y esos pequeños pasos que se han dado a través de la historia, pues han hecho un mejor país, ¿no? Que todavía no estamos donde tenemos que estar. Claro que no, porque el racismo persiste, aun cuando hay leyes que prohíben el racismo. El machismo y la misoginia persiste, aun cuando tenemos leyes que dan cierta equidad a las mujeres, ¿no? Así que yo creo que la homofobia y la transfobia va a continuar. Eso es algo inevitable, porque el ser humano es así, lamentablemente. Ojalá yo quisiera que no fuera así, pero lo es. Así que yo sí me siento esperanzado, porque hemos avanzado. Y a eso voy, a la pregunta de Aníbal, las cosas que hemos alcanzado. En Puerto Rico, ninguna ley que proteja a la comunidad LGBTQ+ deja fuera a las personas trans. Y eso yo creo que es un logro de nuestra jurisdicción, que en otras jurisdicciones no es la realidad. Wow. Hay lugares donde se protege nada más la orientación sexual, pero dejan fuera la identidad de género. En Puerto Rico, al principio, cuando se empezaron a crear leyes para la comunidad, hubo ciertas personas en la comunidad que dijeron, vamos a hacer orientación sexual primero y después vamos con identidad de género. Pero la mayoría de las organizaciones y activistas dijeron, la identidad de género no se queda fuera. O somos todos y todas,
o no somos nadie. Wow. Ninguno. Okay. Nosotros estamos dispuestos a esperar a que se incluya a todo el mundo a ese nivel. Así que en Puerto Rico tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Tenemos la ley de crímenes de odio, que fue en el 2002. Tenemos la ley 23 la ley 22 y 23 del 2013, que son para prohibir el crimen en el empleo, y la de incluirnos en la ley 54 de violencia doméstica. Tenemos obviamente el matrimonio igualitario, por decisión no tan solo del Tribunal Supremo, sino que aquí en Puerto Rico nosotros incoamos un pleito federal que nos garantizó el derecho al matrimonio igualitario en Puerto Rico. Que Puerto Rico para Todos, que es la organización que yo fundé, fue uno de los demandantes. Okay. Y también tenemos la decisión, también por el Tribunal Federal, de Carmen Consuelo Vargas de Cerezo, que le otorgó el cambio en el encasillado de sexo a las personas trans, ¿no? En su certificado de nacimiento. Y eso fue también una demanda que Puerto Rico para Todos también fue parte de los demandantes. Okay. Además de eso, pues obviamente tenemos el derecho a la adopción. Las personas trans pueden atemperar sus documentos, no tan solo la licencia, sino la tarjeta electoral, el pasaporte y demás, lo pueden cambiar también. Ahora vamos a ver qué pasa, ¿verdad?, con la administración de Trump, pero hasta el momento eso está. Y pues esos son unos derechos que antes no teníamos. Y todo esto se ha ido consiguiendo. Y esos son derechos tal vez legales. Yo creo que el logro más grande que yo he visto es cómo nosotros hemos podido insertarnos en la discusión pública del país de una manera que ya no se nos deja atrás. Y no somos como un tema que lo pensamos después o lo atendemos después, sino que es una prioridad en nuestra lucha. Sin embargo, tenemos muchas amenazas todavía. Ya hay personas, como el Proyecto Dignidad, que ha estado tratando de quitarnos derechos. Presentaron 9 medidas antitrans en la pasada Asamblea Legislativa. Y ahora yo estoy preocupado porque ya Tomás Rivera Schatz dijo que va a cumplir con una agenda conservadora y religiosa desde la legislatura. Así que cuando Proyecto Dignidad vuelva a presentar esos proyectos, la realidad va a ser bien distinta, ¿no? Y estamos ante un panorama que no habíamos tenido que vivir. Hemos ido de manera ascendente y de manera, ¿verdad?, consecuente, consiguiéndonos derechos. Entonces ahora nos vamos a encontrar con una pared, no tan solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos. Y eso, pues, preocupa, pero no estamos asustados. No estamos viviendo en miedo, nos estamos organizando y nos estamos, ¿verdad?, fortaleciendo para la lucha que se avecina. Una pregunta que siempre me he hecho, y no sé si hay una contestación que se pueda validar desde el punto de vista estadístico, científico, pero los miembros de la comunidad, cuando llega el momento de votar, ¿cuán importantes de verdad son estos temas? Versus, no, pues es que el desempleo, pues si voy a votar por alguien, aunque no crean en los derechos de la comunidad, o que sea, o porque soy de... O sea, porque yo he tenido experiencia, amigos, que, por ejemplo, que corrió en el precinto 1 de San Juan hace unos años atrás, por el Partido Popular, abiertamente gay, Ricardo. Y él me decía, no, es que él es la concentración de la comunidad en el precinto 1, Condado, Miramar, todo eso. Yo le decía, no van a votar por ti, van a votar como siempre votan. Entonces mi pregunta es si eso también empezó a cambiar o todavía la comunidad no ha hecho la conexión de que mi voto tiene mucho que ver con mis derechos o con proteger o alcanzar más derechos, o sea, proteger los que tengo y alcanzar más. Obviamente voy a dejar que Pedro te conteste, pero déjame decirte, yo creo que ha cambiado un montón, porque yo me sentía bien sola en muchas ocasiones en el Senado, porque no había ese apoyo del que tú hablas. Sin embargo, en estas elecciones, que es uno de los puntos que yo quería mencionarte, yo los felicito porque por primera vez hicieron una lista, no solamente de aquellas personas que los apoyan, sino también de aquellos que no debes votar por ellos porque están en contra de nosotros. Así que yo los felicito por esa valentía. Gracias. De verdad que sí. Y eso cuesta también. Eso tiene claro, un coste. Bien claro, ¿no? Lo sé. Pero para contestarte la pregunta, la comunidad LGBTQ+ se comporta como el resto de la sociedad. Así que la gente, yo creo que no tiene una conciencia de clase o una conciencia identitaria en Puerto Rico. No, la gente no vota con eso. De hecho, una de las cosas que yo celebro de estas elecciones es que Proyecto Dignidad no tuvo ningún crecimiento, ¿no? Y auguraban que Proyecto Dignidad iba a llegar a un 10% y yo no sé qué más. Yo dije, y le estoy en récord, porque lo dije en una entrevista con Lenín y con Denise Pérez, yo dije, eso es un riachuelo. Aquí en Puerto Rico tenemos la idea de que aquí los fundamentalistas son una mayoría y no es la realidad. Porque la gente, en teoría, puede tener unas ideas conservadoras, pero en la práctica, cuando un hijo te sale gay, cuando tu hija tiene que tomar una decisión sobre su propio cuerpo, olvídate de las creencias. Se van porque se van. Primero está tu hijo y está tu hija.
Y entonces ahí las cosas cambian, en el arroz y habichuela, en el día a día, en la cotidianidad. Así que yo creo que la gente no tiene esa conciencia de clase cuando va a votar. Por eso es que el Proyecto de Dignidad no creció, ni va a crecer, porque llegaron a su tope. Esa es su base, punto. Porque la gente no tiene eso cuando va a ir a votar, no va con esa conciencia. Pero ha ido cambiando, como dice Zoe, ha ido cambiando porque hemos ido educando a la gente, las hemos ido empoderando. Y yo creo que uno de los retos que tenemos ahora dentro de la comunidad es que nosotros tenemos que ir a donde esas personas que son LGBTQ+, que son conservadores y que son primero partidistas y luego LGBT, para convencerlos de que está bien, tú puedes seguir siendo de tu partido, Claro. pero dentro de tu partido tú tienes que Claro, exigir pelea. que tus candidatos y tus candidatas apoyen tus derechos. Porque si tú eres Ujú. bueno para pasquinar, si tú eres bueno para hacer avanzada de campaña, si tú eres bueno para ir a contar los votos y ser funcionario de colegio, pues tú tienes que ser bueno para que ese representante o ese senador que está allí vote a favor de tus derechos. Yo te tengo que decir que en el Partido Popular, cuando yo empezaba, no existía una organización de populares LB. Y no solamente existe, sino cada vez siento que tiene más fuerza dentro del partido. Correcto, O sea, que ya tiene una posición en en el la Junta de directorio. Gobierno. En la Junta de Gobierno. Correcto. Correcto. Sí, sí. No, Así- igual Y cuando ha pasa habido en el asuntos, PNP, y cuando yo ha habido creo. asuntos, hablan y se han Ujú. enfrentado inclusive a líderes del propio Claro. Eso, partido. eso igual partido. se ha desarrollado en el PNP. Pero Ujú. déjame volver un momento a tu comentario de Proyecto Dignidad, de si va a crecer, no va a crecer, qué va a pasar ahora que Tommy Rivera Chats ya ha adelantado. Como yo veo que esto va a pasar, es que va a haber una competencia Ujú. de quién presenta las medidas más restrictivas. Porque no es necesariamente porque crean en ello, Pedro Julio. Es porque creen que les gana votos. Y no les gana votos. Tú sabes que yo no estoy tan segura. Yo sí. Y me encantaría, ¿verdad? Y no quiero usar muchísimo del tiempo de nosotros para Claro. esto en particular, pero si no les ganara votos, ¿por qué entonces las elecciones resultaron en lo que resultaron? Yo creo que la gente no votó por issues específicos. La gente votó porque eran parte de un partido y al dividirse también la oposición de tal manera, pues entonces obviamente hubo un crecimiento, ¿no? Y además que también tenemos que hablar de que aquí el voto adelantado se trabaja y quienes lo trabajan Claro, obviamente claro, son sí, sí, partidos, eso es cierto. los dos partidos principales, ¿no? Y Mm. el PNP tiene una maestría, un doctorado en los votos adelantados, ¿no? Así que si eso se hiciera y si también se lograra una mayor inscripción de jóvenes, yo creo que los resultados serían diferentes a los que tuvimos hoy. No se hizo lo suficiente para inscribir jóvenes, porque eso se tenía que trabajar desde el principio del cuatrenio y lo vinieron a trabajar el último año. Entonces todo el mundo estaba, entonces no querían hacer las filas, no querían hacer esto. Sí, Obviamente no se registraron todos los que se supone. No fueron a las universidades a registrar, casi no, ni a las escuelas públicas, ni a los colegios para que pudieran registrar los que ya iban a cumplir la mayoría de edad para la fecha. Así que yo creo que si se hace ese trabajo, la composición del electorado cambia. Y cuando te digo que la gente, pues sí, van a presentar proyectos, los restrictivos, los van a presentar porque creen que los votos están allí, pero el resultado de las elecciones te dice lo contrario, porque si no, hubiera habido un crecimiento del Proyecto Dignidad con un candidato que apelaba a otra gente que no era pero su base fundamentalista. Pero el argumento, estoy aquí Ajá, siendo claro. devil's advocate, el argumento que te va a hacer Tommy es, no se pone a Proyecto de Dignidad porque yo les dije que nosotros somos los que vamos a defender estos valores Sin embargo, Jennifer es una persona que ha apoyado la comunidad LGBTQ+, y ha votado a favor de los derechos y lo ha dicho públicamente. Bueno, Así que, y sí te entiendo, porque Tommy estuvo haciendo tú vas esa... haciendo ese argumento Claro, todo muchísimo, el tiempo. claro. Y yo al principio pensé que no le iba a funcionar. Ujú, sí. O sea, Pero él decía, ellos son un solo legisladora, somos todos nosotros. O sea, él se trató de apoderar del discurso ultraconservador y lo sigue después de las elecciones. Él lo hizo. O sea, y después de las elecciones Pero lo yo sigue. creo que en cierto punto lo que le facilitó la victoria al PNP fue el miedo de la campaña. Yo sé, de lo miedo, otro Sí, por la lo de- cuestión de la ajá, independencia. Estoy de acuerdo, pero, así que sí. pero igual va a pasar en Estados Sí, Unidos, sí. que ya mismo creo que nos va a dar tiempo a reflexionar contigo sobre lo que está pasando allá. Entonces tú entiendes que si esos proyectos de esas visiones ultraconservadoras, restrictivos, de donde vamos a ver, como yo estoy de acuerdo con Zoe, una batalla entre Rodríguez Bebe y Tommy de quién es más conservador, ¿tú crees que si eso llega a Fortaleza,
La gobernadora no lo firma. Yo Pero confío. espérate, primero, Ajá. ¿tú crees que se aprueba en Sí. Senado y Cámara? Sí, Ok, se aprueba. yo también. Sí, Estamos sí. de acuerdo en eso. En eso Ok. yo estoy con... Ok. Bueno, en este momento sí. La comunidad LGBTQ+ decidió organizarse y estamos prestos para ir a reunirnos con cada uno de los 78 o si entran más por minoría, los que Ujú. sean Ajá. legisladores. Muy bien. Vamos a estar yendo uno por uno y vamos a buscar reunirnos con ellos y educarlos. Mira, por ejemplo, te Excelente. voy a dar un ejemplo de algo que me da un poquito de esperanza. Ojalá. Pichi Torres Zamora acaba de anunciar que su hijo es gay. Sí, yo lo Sí. escuché. Pero al mismo tiempo, diciendo eso contradictoriamente, dijo, yo voy a seguir apoyando una visión de valores, ¿no? Y cuando hablan de valores, se olvidan que los valores son humanos y no los valores fundamentalistas, ¿no? Esa es una discusión que podemos tener en otro día, pero... así que ya él dijo, mi hijo es gay, pero voy a seguir votando en contra de él. Eso fue prácticamente lo que dijo, ¿no? Y entonces a mí me abre la puerta no a que sé. podamos, pues, tú lo conoces a lo mejor Yo lo mejor que yo, conozco, pero... sí, y me parece Ujú. que si hay una persona Ujú. que está abierta a que se hable con él y él entender un poco más es Pichi. Pues y qué Pichi bueno. va a ser portavoz. Sí, sí. Que eso es una posición importante Claro. porque también va a poder ayudar Yo- a que pasen ciertas cosas y Yo no escuché la pasen entrevista en vivo. otras. Ujú. Yo escuché la entrevista en vivo y no la interpreto tan tajante como No, tú. exacto, Ok. ni yo. O sea, yo interpreto, primero me sorprendió y fue con Milly Méndez. Milly se Sí, sorprendió porque es exacto. la primera vez que él lo dijo y dijo, es la Sí. primera vez. Ujú. Él lo que dijo es, estoy tratando de recordar y parafrasear, que sí, que mi hijo es de la comunidad, yo lo quiero, yo lo adoro, pero mi hijo también resiente sectores de la comunidad que porque él, no lo dijo así, pero que porque él sigue siendo PNP, Ujú. pues entonces asumen posiciones. Y yo creo que eso fue lo que él dijo. Yo no creo que él dijo, voy a seguir votando. Yo O lo sea, tuve, no sé, yo no lo sé. tuve después Ujú. en el programa. Ok. Y aparte, Ujú. le di un abrazo y le dije, porque yo, cuando se da esa entrevista, yo hice un tweet Ujú. diciendo a Mili, ves que yo insisto, esto no es cuestión de partidos políticos, esto es Claro. cuestión de cada candidato y cada candidata. Ujú. Y Pichi, desde mi perspectiva, es un ejemplo de eso. Y cuando lo veo, le digo, contra Pichi, súper nítido, qué bueno porque lo que te escuché. Y él me dijo, Ujú. me dice, es cierto, yo no estoy por ahí diciendo que mi hijo lo es, pero es cierto. Y yo creo en la diversidad, yo creo en el derecho de todos y todas. Qué bueno. Lo que sí, sin embargo, y lo que sí me hizo, resaltó, es que él cree en el matrimonio entre hombre y mujer. Ujú. Pero eso ya está Pero- decidido. Exacto, Por ahora, exacto, por ahora. exacto. Pero está decidido por ahora, correcto. Pero me parece que Pichi puede que crean eso, pero está muy abierto a defender y Ujú. respetar la diversidad, que yo creo que al fin y al cabo eso es lo que necesitamos. Y a eso es lo que me dirigía, es que vamos a reunirnos con todos. Y Qué eso me bueno. da una Qué esperanza bueno. de que al abrirse sobre un tema, ¿verdad?, tan particular, nos abra una puerta Ujú. para poder dialogar con él y decirle, mira, nosotros lo que estamos buscando es que tu hijo tenga los mismos derechos que tienes tú. No estamos buscando más, Exacto. pero tampoco merecemos Exacto, menos. exacto. Así que yo creo que esa conversación se va a dar. Así que yo tengo la esperanza de que en este momento yo estoy pensando que si presentan los proyectos se van a aprobar. Pero si nosotros hacemos el trabajo que tenemos que hacer, porque muchas veces nosotros entendemos que los representantes y los senadores ya tienen sus mentes hechas y no hay manera de cambiarlo. Pero yo he visto senadores y representantes que han cambiado su mente porque Claro. han dialogado con nosotros. Ujú, Así ujú. que lo primero que vamos a hacer desde la Federación bueno, LGBTQ+ qué bueno. de Puerto Rico es reunirnos con todos los representantes que nos abran las puertas y todos los senadores que nos abran las puertas para informarles, porque a mí no me gusta utilizar la palabra educar, porque es como tienes una superioridad, te estoy educando, Ajá. ¿no? A mí me gusta informar. Ok. Estas son Digo, nuestras yo- necesidades y Yo aspiraciones. tengo que decir que mi pensamiento hoy, y en las Claro. últimas posiciones que tuve públicas, Ujú. es muy diferente a cuando yo empecé Claro. sobre estos temas. O sea, Claro. uno va evolucionando. Claro. Claro, recuerdo, por y ejemplo, con orgullo. Y, o sea, y recuerdo el propio Bill Clinton que lo dijo, que en un momento se arrepentía de que él había Correcto. sido de los que había promovido que se reafirmara que el matrimonio era solo entre Ujú. personas de diferentes sexos. O sea, Bueno, que hizo el DOMA, que sí. hizo el Defense of Sí, Marriage por Act, eso. que era lo que Exacto. Por eso- prohibía el matrimonio. por eso, y después se arrepintió y claro. dijo, mira, yo soy otra persona. O sea, que lo que te quiero decir es que eso que ustedes están haciendo con lo que están hoy, yo lo viví Claro. cuando estuve en posiciones Claro. electivas. Pedro, déjame preguntarte, ¿ustedes no creen, porque un poco como tú has descrito esto de que no hay identidad como comunidad, en algunas ocasiones yo me siento igual con lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. ¿Tú no crees que si uniéramos esfuerzos Ujú.
y la comunidad defendiera tanto sus derechos como los de las mujeres y nosotras, nuestros derechos como los de la comunidad, habría mejores resultados. Sí, y lo estamos haciendo. El Frente ¿Que Unido, sí? el Frente Ay, Unido qué por la bueno. Equidad, fuimos un ente de más de 70 organizaciones. Ok. Que esa fue la que hizo la lista. Correcto. Ok. Que registramos gente para votar en los eventos de orgullo, que hicimos, ¿verdad?, estos cuestionarios, hicimos la lista, Ok. pero al mismo tiempo también recogimos las plataformas y, ¿verdad?, los reclamos de las mujeres en términos de la equidad, ¿verdad?, de género, y los hicimos parte del Frente Unido por la Equidad. Trajimos también a las personas inmigrantes, ¿no?, que fueran parte de esto. Estaba el Comité Dominicano de Derechos Humanos, el Centro de la Mujer Dominicana, entre otros. Estaba gente como la Colectiva Feminista en Construcción, el Movimiento Amplio de Mujeres, la Fundación de Mujeres de Puerto Rico. Teníamos organizaciones profesionales como el Colegio de Abogados, la Asociación de Psicología, el Colegio de Trabajadores Sociales. O sea, nos hemos ido uniendo. Y en las próximas semanas va a haber un planteamiento más amplio de muchos sectores que nos vamos a unir para levantar la voz de alerta para estas causas, ¿no? Así que por ahí estamos trabajando. La verdad es que a mí la experiencia me enseña que en la unidad está la fuerza, y también me ha enseñado, haber conocido el monstruo este de la política partidista desde adentro, que un senador, senadora, representante que discrimina contra un grupo, la verdad es que al final tú lo miras bien y está discriminando contra todas las minorías. Y por eso yo creo que en la fuerza, en la unión está la fuerza de las minorías unirse y hacer todas estas gestiones. Estamos obviamente la gobernadora está en el proceso de hacer su equipo de gobierno, a miembros de gabinete, todo ese tipo de cosas. ¿Sabes si el criterio de tener un gabinete diverso es algo que permea en ese grupo? ¿Ha habido algún acercamiento? ¿Tienes esperanza de que el equipo que se nombre por la gobernadora pues tenga la diversa representación de la sociedad? Sí, esperamos que sí. Esperamos que haya una representación de nuestra diversidad. ¿Por qué? Porque, como hemos hablado, hay personas que son miembros del PNP, que son miembros de la comunidad y son abiertamente de la comunidad. Hay funcionarios que han habido en el pasado que son de nuestra comunidad. Así que yo creo que hay esa apertura, ¿no? Yo espero que esa sea la realidad y que se nombre por lo menos a una persona visiblemente de nuestra comunidad para representar esa diversidad. En cuanto a lo que estábamos hablando antes, porque quería nada más tocar una sola cosa, y es que la solidaridad no se predica, la solidaridad se practica. Y hay muchas veces que estamos predicando, no, si yo estoy a favor de esto, pero es que tienes que ponerlo en práctica. Tú tienes que ir a las marchas de las mujeres, tú tienes que ir y abogar, porque si tú estás haciendo un adiestramiento o un trabajo, que ese adiestramiento sea antirracista, que también, ¿verdad?, tenga un componente feminista, aunque sea de la comunidad LGBTQ+, tiene que tener esa mirada. ¿Por qué? Porque las opresiones vienen del mismo lugar, y si nosotros no combatimos las opresiones de todos los frentes, pues estamos haciéndole un flaco servicio a las personas que quieren crear en un país de respeto a la diversidad. Tenemos que ponernos en los zapatos, en los pies descalzos de las personas que están allá afuera. Así que yo creo que eso es un trabajo que se tiene que hacer. Definitivo. Pues yo no sé si... Tú dijiste que una de las estrategias que van a utilizar es empezarse a reunir con los representantes, las representantes y senadores, senadoras. ¿Alguna otra estrategia? Asumamos por un momento que se presenta esta legislación, pasa a Cámara, pasa a Senado y llega donde Jennifer. ¿Tú has ido, gente de ustedes ha ido a hablar con ella? Hemos tenido ya reuniones con su equipo de campaña y hay comunicación directa con su comité, ¿no? Así que estamos en esa línea, la tenemos, ¿no? De hecho, para las elecciones nosotros nos reunimos con los 3 candidatos a comisaría residente, y nos reunimos con 2 candidatos a la gobernación y con el equipo de campaña de Jennifer. Para hablar de estos temas y también del sistema de provisión de medicamentos de VIH que están en la cuerda floja, y estamos pidiendo que se mantenga el mismo sistema que ha servido bien a las personas que vivimos con VIH por 15 años, porque el gobierno incluyó un nuevo sistema que se llama MDRP, que es Medicare Drug Rebate Program, y lo que hace es que, aunque te da la opción de que tú puedas ir a cualquier farmacia a buscar los medicamentos de VIH, la realidad del caso es que ahora mismo el sistema que tenemos le permite a las clínicas recibir los medicamentos en forma de descuento, y un pote, para que ustedes vean, un pote que yo me tomo, un pote al mes, cuesta $5,000. Wow. Y mi plan médico no me lo cubre.
Así que hay un programa federal que se llama ADAP, Aid Drugs Assistance Program, Ok. que le permite que se puedan comprar esos medicamentos con descuentos. Pues eso se cambió para los que están en Vital, ¿verdad? Sí, En el la seguro de reforma. salud del gobierno. Y entonces ahora tienen que hacerlo a través de MDRP. Sin embargo, las clínicas de VIH y las farmacias no tienen el dinero para costear los medicamentos porque tú tienes que comprarlo primero y después te reembolsa el dinero. Y a veces se tarda mucho tiempo. Así que tuvimos estas conversaciones con los candidatos porque una de las cosas que vamos a hacer durante esta transición es lograr que se haga un compromiso para que se haga una exención para que los medicamentos de VIH no tengan que ir a través de ese programa, sino que se mantengan en el proceso que había funcionado bien por 15 años. Okay. Así que abriendo esa puerta con medicamentos de VIH, introducimos el tema LGBT y pudimos hablar con las candidaturas, ¿verdad? Con todos esos candidatos. Así que ya hay un trabajo que se ha estado haciendo y que vamos a seguir haciendo, pero yo creo que contestando la pregunta, aun cuando tenemos que hacer un trabajo con los funcionarios electos, hay que hacer un trabajo dentro de la comunidad. Nosotros tenemos que informar a nuestra comunidad y tenemos que empoderarla precisamente, porque si tú eres PNP, para que te conviertas en un portavoz de nuestros derechos dentro de tu partido, que si tú estás en tu escuela o tú estás en tu trabajo o tú estás en tu comunidad, tú puedas abogar por nuestros derechos y cambiar los entornos porque nos corresponde a todos. Y tal vez hay personas que dicen, como dijo el hijo de Pichi, que dijo, no, pues yo no, esas cosas que dicen los activistas no me representan a mí, o tal vez para mí la perspectiva de género no es importante, porque eso fue algo que mencionó Pichi. Pero como nosotros informamos y educamos a nuestra comunidad para que sepan que la perspectiva de género es importante. Así que yo creo que ese es otro trabajo que vamos a hacer desde la federación, es educar a nuestra gente de cómo nosotros empoderarnos y tomar estos espacios dentro de nuestros entornos para que podamos hacer cambios, porque no nos corresponde nada más a los activistas. Yo creo que en la cotidianidad es que podemos hacer los cambios, porque es muy fácil discriminar en lo abstracto. Pero cuando en el día a día tú tienes un compañero de trabajo, o tienes un compañero de estudio, o tienes un familiar que es de la comunidad LGBTQ+, las cosas cambian, ¿no? Así que por ahí vamos. Cuando estén haciendo estas gestiones, yo sugiero que hablen de los nombramientos a jueces y juezas. Nosotros tenemos en Puerto Rico una vacante y ahora en enero surge una segunda y creo que durante el cuatrienio va a surgir una tercera. No, y hay una que no se llenó. Por eso la vacante que tenemos ahora, la de enero, más entonces la tercera que va. Y estos nombramientos tienen un significado importante. Pueden tanto ayudar como hacer mucho, mucho daño. Así que yo creo que eso debe ser un tema, en la agenda de ustedes debe ser un tema adicional. Palabras del presidente del Senado, tenemos un mandato para devolverle el balance moral al tribunal. Eso es muy lamentable porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico lamentablemente no ha estado a la altura de los tiempos en cuanto a los temas de la comunidad LGBTQ+. Siempre han tomado decisiones nefastas en contra de nuestros derechos. No eliminaron el artículo de sodomía. Tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. Tuvieron la oportunidad de darnos la protección en la Ley 54 y no lo hicieron. Tuvieron la oportunidad de darle el derecho a las personas trans a tener su certificado de nacimiento y no lo hicieron. Así que incumplieron con la historia ya, con un tribunal que no era tan de derecha como está ahora y como se espera que termine siendo. Correcto. Así que es una amenaza que la tenemos muy clara, no tanto aquí, sino el Tribunal Supremo de Estados Unidos también. Definitivo. Es algo que nos preocupa. Y para que sepan, el Código Civil que nosotros tenemos también es muy débil en cuanto a la protección de los derechos de la comunidad LGBTQ+, porque los redactaron Tata Charbonnier y Carlos Pérez. Así que tiene un sesgo fundamentalista y hay una vaguedad, ¿verdad?, en cómo se escribió, para que en el momento que el Tribunal Supremo de Estados Unidos determine que le corresponde a los estados y territorios, aquí se elimine el derecho. Nos hiciste el puente al tema último que teníamos en nuestros puntos para tocar contigo. Creo, Zoe, que lo hemos tocado casi todo, creo. Sí, yo creo que sí. O todo. Ok, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo se siente la comunidad con lo que está pasando? O sea, con lo que es el resultado electoral en Estados Unidos y un poco lo que acabas de decir. O sea, puede ser que algunas de estas victorias que ha logrado la comunidad y la sociedad en general, que han venido por la vía, algunas del Congreso, pero otras por la vía del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, podrían estar en riesgo. ¿Cuál es tu sentir? Obviamente yo sé que organizaciones como las que tú perteneces o has pertenecido tienen también mucha comunicación con organizaciones similares en los Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar y cuáles son las estrategias
en un escenario de ellos le llaman como en la trifaca, que ganaron Cámara, Senado y... La trifecta. Trifecta. Y es una cosa bien terrible, porque aunque yo esperaba el triunfo de Trump, yo estaba claro que Trump iba a ganar. Ay, yo no. Sí. Antes que tú llegaras me pregunté y yo le dije, pues yo al final estaba esperanzado. Yo estaba claro, así que a mí no me sorprendió. Ya lo vivimos en el 2016 con Hillary, que las encuestas decían que ella ganaba, y de momento apareció esto, porque la gente te miente cuando está siendo encuestada, y no van a admitir que apoyan a un bigot, ¿no? O que no permitirían que una mujer sea presidenta. Claro. Eso no lo van a decir. Y por eso las encuestas yo creo que tienen ese sesgo, ¿no? Y por eso ya yo estaba preparado. Pero más allá de eso, nos estamos preparando, no tan solo aquí en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, para defender. Una de las cosas que se están haciendo es, por ejemplo, California ya tomó paso, llamó a una sesión especial de la legislatura para poner con orden constitucional los derechos de la comunidad LGBTQ+. Eso fue una convocatoria que hizo Gavin Newsom, el gobernador de California. Así que ya algunos estados están tomando pasos para proteger esos derechos dentro de los estados, en caso de que el Tribunal Supremo haga lo que ya dijo Alito que iban a hacer, esto nos abría la puerta para venir por Obergefell, que es el de derecho al matrimonio y todo lo demás. Así que tengan en cuenta que posiblemente hasta las leyes de sodomía se vuelvan a restaurar. O sea, a ese nivel. Que eso se determinó ya en el 2003, que ya se cumplió, ¿no? Así que es algo bien terrible lo que viene. Una de las cosas que ya dijo Trump, que anunció, es que ya iba a ser 2 sexos. El hombre y mujer, según la asignación que se le haga al nacer. O sea, y eso es terrible. Porque ya el Departamento de Estado estaba buscando, ya estaba reconociendo la X como un marcador de género para personas no binarias o de género no conforme. O sea, ya estaba esa puerta abierta, y eso vuelve a cerrarse nuevamente. Así que ciertamente nosotros hemos visto que cuando las personas que están en poder utilizan discursos de odio y adelantan proyectos en contra de nuestras comunidades, los crímenes de odio se disparan también. Así que eso es otro peligro que tenemos en Puerto Rico, que nos preocupa que eso pueda subir, no tan solo aquí, sino en Estados Unidos. Así que lo que nos corresponde ahora es tratar de luchar con todas nuestras fuerzas por tratar de garantizar que lo que tengamos se mantenga. Y eso va a ser cuesta arriba, pero hay que hacerlo. Y un poco igual, en la misma pregunta en términos del resultado acá en Puerto Rico, ¿tú sientes que esa votación es un movimiento a la derecha de la sociedad norteamericana en los temas sociales también que afectan a la comunidad? ¿O simplemente la gente votó por otras razones, pero los que van a estar en el poder sí van a adelantar? Van a tratar de adelantar esa agenda. Yo creo que es una mezcla de razones por las cuales ese fue el resultado que hubo en Estados Unidos. Yo creo que hay este mito de que los republicanos son mejores en la economía, ¿verdad? Y es un mito, no es una realidad. Y yo creo que la gente estuvo por eso. Y no podemos perder de vista que era una mujer negra y surasiática. Claro. O sea, era mujer y era negra y surasiática. Así que la gente votó en contra de eso también, porque no quieren a una mujer en el poder, punto. Eso es una realidad. Pues un reflejo de una sociedad que a veces creemos que ha avanzado, pero entonces que no avanzó tanto. Y a eso iba. Yo ¿verdad? Como alguien que ha estudiado otros movimientos sociales y de luchas de derechos civiles, sabemos que cuando vamos avanzando, damos 2 pasos hacia el frente y vamos a dar 3 hacia atrás. ¿Por qué? Porque hay lo que se conoce como setbacks o pushbacks de la sociedad, cuando dicen, ya avanzaste demasiado, ahora vamos a aguantarnos un poco. Y entonces aguantan. Y eso es algo que se dio. Se dio en el movimiento de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, se ha dado en el movimiento de las mujeres también, se está dando en el movimiento de la comunidad LGBTQ+, así que es parte del movimiento natural de la historia y de las sociedades. Así que nosotros sabemos que estamos en este momento ahora. Estuvimos en un momento que estuvimos increciendo y ahora nos están empujando hacia atrás, porque básicamente nos están diciendo, vuelvan a su lugar. Y la historia te habla de periodos cuando ya tocaba este pushback, pero hubo formas de aguantar ese pushback, porque eso es lo que yo quisiera. Decía a Aníbal esta mañana con estos nombramientos de Donald Trump, mi pregunta es, cuando termine el cuatrienio, ¿cuánto daño va a haber provocado Donald Trump y su gente a Estados Unidos, a cada uno y cada una de nosotras? Así que me pregunto, tú que has estudiado todo esto,
cuando ha venido ese periodo del pushback, ¿hay herramientas para que ese pushback no sea tan dañino? En los Estados Unidos, al ser un conglomerado de estados federados, pues los estados pueden proteger dentro de sus jurisdicciones unos derechos, ¿no? Y eso lo hemos visto con el derecho de las mujeres, ¿verdad? Decidir sobre sus propios cuerpos, que hay algunos estados que han consagrado en la Constitución el derecho al aborto. Así que eso lo Salvo vamos que a ver aprueben también. una ley federal. Correcto. Que esa es A menos- la gran amenaza. Que esa es la gran Correcto, amenaza. Que esa es la amenaza, Y esa es la exacto. amenaza que nosotros también Sí. tenemos en contra nuestra. Así que yo lo que creo es que en la medida en que muchos estados busquen la manera de consagrar esos derechos LGBT en la Constitución o de una manera que puedan salvaguardarlos, nos va a dar la fuerza para detener ese empuje que va a estar teniendo. No puedo subestimar el hecho de que vienen tiempos terribles y muy difíciles. O sea, no tan solo en términos de nuestros derechos, sino en las consecuencias sociales que va a tener eso. Porque hay gente que se va a sentir con el permiso, ya lo vimos ayer, yo vi en Columbus, Ohio, hombres con unas banderas nazi. Sí, de nazi. Caminando por las calles Ujú. de Columbus, Ohio. Así que va a haber gente que se va a sentir con el permiso de discriminar. ¿Por qué? Y Porque además están hay en una sus líderes forma, ahí. quizás la forma más fácil de empezar a hacer esas cosas a las que le tememos. No tienes ni que legislar una ley, el presupuesto. Correcto. Tú Quitarle los empiezas, fondos. tú empiezas a quitar. recortarle fondos a los programas que protegen a las diferentes minorías. El Departamento de Justicia ha sido una pieza en defender los derechos. Lo hablábamos fuera del aire ahorita. Así O sea, si de momento el que está de secretario de Justicia, que soy yo, hablaremos de eso en otro podcast, pero si el que está de secretario de Justicia, pues de momento va poco a poco desmantelando las unidades de derechos civiles en el departamento. O sea, no tienes que legislar. Claro, O sea, el control, claro. y si el Congreso empieza a recortarle presupuesto, Claro. pues lo vamos a empezar a, lo vamos a Y es empezar a ver. eso, las organizaciones sin fines de lucro que dependen de Eso es lo- fondos Bien. van a ver sus servicios reducidos, Claro. no van a poder tener el poder porque van a estar luchando por las vidas de sus organizaciones Sí. y no van a poder tener el dinero ni los recursos para poder defender los derechos ni las vidas de las personas LGBTQ+. Y por ejemplo, a proyectos que ya estén corriendo, que necesiten fondos federales, posiblemente esos fondos se cierren porque van a tener el poder de hacerlo. Así que la batalla va a ser por todos los frentes. Y estamos preparándonos, estamos organizándonos, estamos, ¿verdad?, conscientes del reto histórico que tenemos, pero también de la oportunidad. Y yo creo que en momentos en que la comunidad ha tenido que enfrentarse a unas situaciones muy difíciles, la comunidad se ha crecido y ha buscado la manera de defenderse y mantenerse. Así que yo creo que esa resistencia de parte nuestra va a hacer una diferencia que aun cuando nos puedan quitar de aquí y de allá, podamos mantener, porque lo vimos en la epidemia del SIDA cuando estaba en su apogeo, quienes nos cuidamos fuimos nosotros mismos. No fue el gobierno, no fue el Departamento de Salud, no fueron las instituciones médicas, fuimos nosotros mismos los que creamos los grupos de apoyo y esas redes de cuidado a las personas que estaban viviendo y en aquel entonces muriendo de VIH. Así que yo creo que ese modelo ya nos sirve a nosotros de una idea del si tenemos que tenernos nosotros mismos y nosotros mismas para defendernos y cuidarnos, lo vamos a tener que hacer aunque el gobierno nos abandone. Así que estamos preparándonos. Pedro, se nos ha acabado el tiempo, pero antes de irnos, yo quisiera que tú le dieras un mensaje a esos chicos, chicas, jóvenes que están en ese momento de tomar esta decisión de si, como tú dijiste al principio, salen o no del closet, darles un... No Mira, sé. yo creo que lo más importante es ámate sobre todas las cosas. Yo creo que no hay mayor amor que el amor propio. Es algo que lo decimos y parece clichoso, pero si tú no te amas, es bien difícil que otra gente pueda amarte. Así que ámate, respétate, celébrate, entiende que eres extraordinario y que eres maravilloso, que no hay nada malo contigo, que no hay nada que cambiar, no hay nada que curar. Eres un ser especial y que tiene mucho que ofrecer, que tu orientación sexual o tu identidad de género es parte de quien tú eres. Y que si no encuentras el apoyo en tu familia, busca a gente que te ame, a gente que te respete, a gente que te celebre. Y rodéate de ellos y crea tu propio entorno para que puedas tener la fortaleza para enfrentarte a la vida que a veces es muy injusta con gente como nosotros. Pero nunca te rindas. Eso es algo que para mí, en mi caso, aún con lo difícil que ha sido mi caminar, es algo que yo nunca he olvidado. Y es que yo sé quién soy y el que me quiera, pues ahí está. Y el que no, pues
se le respeta el espacio de que no quiera estar. Pero sobre todas las cosas, ámate, respétate y defiéndete, porque nadie lo va a hacer mejor que tú. Pedro, gracias por aceptar la invitación, pero más que nada gracias por lo que has hecho y lo que sigues haciendo. Gracias. Y yo tengo que decirte, Pedro, y a todos los chicos y chicas que en este momento están pasando por el proceso de tomar la decisión. Habemos muchos y muchas que los amamos, así que, pero como bien Pedro Julio dice, el amor propio es el más importante. Yo despido este episodio diciendo, qué bueno que Pedro Julio está entusiasmado y tiene ánimo. Yo tengo que aceptar, yo estoy bien preocupada y asustada, no solamente porque gente que por desconocimiento o por maldad, no sé, quieran darle para atrás a los derechos de la comunidad, también muchos de ellos y muchas de ellas quieren darle para atrás a los derechos de las mujeres. Así que, es más, yo creo que todas las minorías deberíamos estar bien atentos a lo que viene y unirnos para trabajar con mucha fuerza en contra de esto que puede venir. Así que muchas gracias por escucharnos, por vernos, los comentarios. Hasta la próxima.